Hola, bienvenidos sean todos ustedes a este espacio de lecturas Déjate Leo. Mi nombre es Yasira Lakshmi Priya y bueno, ya saben que me siento muy honrada con su asistencia. Bueno, para ustedes que son recién llegados y esta es su primera oportunidad al introducirse a la narración de estos libros que con tanto amor preparamos, les agradeceré que activen la campanita suscribiéndose. De esta manera, ustedes apoyan a este espacio y reciben notificación cuando subamos una nueva lectura. Si ya tienes tiempo escuchando las narraciones y aún no te suscribes, yo te agradecería que lo hicieras. También recuerden que sus likes o me gustan son bien apreciados. Continuamos con la lectura del libro Lazos de Amor del autor Brian Weiss, el hombre que se ha atrevido a devolvernos nuestras vidas pasadas. Pónganse cómodos y déjenles leo. Capítulo 8. El secreto del mundo es que todas las cosas subsisten y no mueren. Tan solo se retiran y desaparecen de nuestra vista para regresar más tarde. Nada muere. Los hombres fingen estar muertos y tienen que aguantar la parodia de sus funerales y afligidas necrológicas. Y ahí están, de pie, mirando por la ventana, sanos y salvos, con un nuevo y extraño disfraz. Ralph Waldo Emerson. Tanto Pedro como yo necesitábamos conocer mejor el origen de aquel intenso dolor que se había incrementado desde la trágica muerte de su hermano. Teníamos que hallar una explicación a la superficialidad de sus relaciones. Quizá a las críticas continuas de su madre, a sus novias y el sentimiento de culpabilidad por aquel aborto le impedían enamorarse de verdad. O tal vez no había encontrado todavía la mujer idónea. El proceso de regresión es parecido al de buscar petróleo. Nunca se sabe exactamente dónde excavar, pero cuanto más profundo es la perforación, más posibilidades hay de encontrarlo. En esa sesión estábamos profundizando más. Hacía muy poco tiempo que Pedro había empezado a recordar sus vidas pasadas. Es frecuente que en las primeras exploraciones se evoquen los momentos más traumáticos que las vidas anteriores. Una vez más, esto volvió a ocurrir. Soy un soldado. Inglés, creo, dijo Pedro. Llegamos todos en un barco para tomar por asalto la fortaleza de los enemigos. Es enorme, con altos y gruesos muros. Han interceptado el puerto con unas rocas inmensas. Hemos de acceder por otro lado. Pedro se calló. La invasión se retrasaba. Sigue adelante en el tiempo, le sugerí. Intenta ver qué ocurre después. Le di 3 palmadas en la frente para concentrar su atención y ayudarle a avanzar en el tiempo. Hemos podido acceder por las rocas y hemos entrado en la fortaleza, dijo resoplando y sudando. Hay unos pequeños túneles. Los atravesamos, pero no sabemos a dónde nos dirigimos. Los túneles son estrechos y de techos bajos. Avanzamos agachados y en fila. Pedro empezó a sudar muchísimo, respiraba muy rápido y parecía muy alterado. Enfrente hay una puerta pequeña. La abrimos y entramos. ¡Dios mío!, exclamó súbitamente. Los españoles están al otro lado. Nos van a matar a medida en que entramos uno por uno. Me han clavado una espada, dijo dando un grito ahogado y llevándose una mano al cuello. Su respiración se aceleró todavía más. Se estaba quedando sin aire y las gotas de sudor se deslizaban por su cara y le empapaban la camisa. De repente se quedó quieto. Empezó a respirar con regularidad y se tranquilizó. Le pasé un pañuelo por la frente y el rostro para secarle, y poco a poco dejó de transpirar.
Flotó por encima de mi cuerpo, dijo. He dejado esta vida. Tantos cadáveres, tanta sangre, pero ahora floto por encima de ellos. Continuó flotando en silencio durante unos minutos. Haz un repaso de esta vida, le indiqué. ¿Qué has aprendido? ¿Cuál es la lección? Él consideró con especial cuidado estas preguntas desde una elevada perspectiva. He descubierto que la violencia refleja una profunda ignorancia. Mi muerte fue absurda. Fallecí lejos de mi hogar y de mis seres queridos por culpa de la codicia de los demás. Los ingleses y los españoles se mataron los unos a los otros estúpidamente en tierras lejanas a causa del oro. Lo robaron y se mataron por él. La codicia y la violencia acabó con sus vidas. Se habían olvidado del amor. Pedro se quedó en silencio. Dejé que descansara y asimilara aquellas extraordinarias lecciones. Yo también me puse a pensar en ellas. Con el paso de los siglos desde esa muerte sin sentido de Pedro en la fortaleza, lejos de su hogar en inglés, el oro se ha transformado en dólares, libras, yenes y pesos, pero todavía nos matamos los unos a los otros por él. En realidad, esto ha ocurrido siempre a lo largo de la historia. Qué poco hemos aprendido con los siglos. ¿Cuánto más necesitamos sufrir antes de recordar de nuevo que el amor existe? Pedro, sentado en el sillón, empezó a mover la cabeza de un lado a otro. Sonreía de placer. De un modo espontáneo acababa de entrar en otra vida mucho más reciente. Tan pronto como empezó a recordar vidas pasadas, las experiencias que visualizó fueron especialmente vividas. ¿Qué te ocurre ahora? Soy una mujer, dijo. Soy bastante guapa. Tengo el pelo largo y rubio, los ojos azules y la piel muy blanca. Vestía un elegante traje y era una prostituta muy cotizada en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. A pesar de que el país estaba abrumado por una inflación galopante, los ricos disponían de dinero para disfrutar de sus servicios. Pedro tenía dificultades para recordar el nombre de aquella elegante mujer. Magda, creo, dijo. Dejé que continuara, pues no quería desviar su atención de las imágenes que estaba evocando. El trabajo me va muy bien, dijo Magda con orgullo. Soy la confidente de políticos, altos cargos militares y hombres de negocios muy importantes. Conforme iba recordando más detalles, su tono se volvía más arrogante. Están todos obsesionados por mi belleza y mi talento, añadió. Yo siempre sé lo que tengo que hacer. Pensé para mí, seguramente gracias a todas tus vidas como hombre. Luego empezó a susurrar. Ejerzo una gran influencia sobre todos ellos. Puedo hacerles cambiar de opinión. Harían cualquier cosa por mí, dijo orgullosa de su posición y su capacidad para dominar a aquellos hombres tan poderosos. Y generalmente sé más que ellos, continuó con un tono ligeramente compungido. Yo les doy lecciones de política. Le encantaban el poder y las intrigas políticas. Magda tenía una voz excelente y solía cantar en locales nocturnos muy refinados. Aprendió a manipular a los hombres. Sin embargo, su poder político era indirecto. Siempre tenía que ejercerlo por mediación de los hombres y se sentía frustrada por ello. En una vida futura, Pedro no iba a necesitar intermediarios. Un hombre joven estaba de pie, apartado del resto. Es el más inteligente y formal de todos, dijo Magda. Tiene el pelo castaño y los ojos azules. Se apasiona con todo lo que hace. Nos pasamos largas horas hablando y creo que nos queremos. No reconoció a ese hombre como alguien perteneciente a su vida actual. Pedro tenía ahora un aire triste. Vi cómo se le formaba una lágrima en el ojo izquierdo. Lo dejé por otro hombre, uno mayor, más importante y poderoso, que me quería solo para él. No seguí los impulsos de mi corazón. Cometí un grave error. Le hice mucho daño. Nunca me perdonó, no lo entiendo. Magda optó por la seguridad y el poder en lugar de inclinarse por el amor, la verdadera fuente de la fuerza y la seguridad. Por lo visto, aquella decisión se convirtió en un punto crítico en su vida. Llegó una encrucijada en su camino
y una vez eligió, ya no pudo volver atrás. Este hombre mayor perdió el poder cuando la política alemana se desplazó bruscamente hacia los nuevos y violentos partidos. Abandonó a Magda. Ella había perdido la pista de aquel joven apasionado. Con el tiempo se empezó a deteriorar físicamente debido a una afección sexual crónica, probablemente la sífilis. Cayó en una fuerte depresión que no fue capaz de superar. «Ve al final de esta vida», le insté. «Trata de ver lo que te ocurrió y quién estaba contigo». «Estoy en un camastro de hospital. Es un hospital para pobres. Hay mucha gente enferma que gime, los más miserables de la tierra. Debemos de estar en el infierno», dijo. «¿Puedes verte?» «Mi cuerpo es grotesco», contestó Magda. «¿Hay médicos y enfermeras contigo?» «Están por ahí», contestó con amargura. «No me hacen caso, no sienten pena por mí, no están de acuerdo con la vida que he llevado ni con lo que he hecho. Me están castigando», añadió. Aquella vida llena de belleza, poder e intrigas había pasado a ser patética. Flotó por encima de su cuerpo libre por fin. «Ahora estoy en paz. Solo quiero descansar», dijo. Pero se quedó en silencio. Continuaríamos revisando aquella vida en otra ocasión. Él estaba agotado y le desperté. En las 5 semanas siguientes, su dolor crónico en el cuello y el hombro izquierdo empezó a remitir. Los médicos que le atendieron nunca encontraron el origen de aquella dolencia. Evidentemente tampoco consideraron la posibilidad de que su causa fuera una herida mortal de espada que Pedro recibió varios siglos atrás. La estrechez de miradas de la mayoría de la gente no deja de sorprenderme. Conozco a muchas personas que están obsesionadas por la educación de sus hijos. Se preocupan por cuál será el mejor parvulario, por si es preferible llevarlos a una escuela privada o pública, por cuáles son los cursos preparatorios para la selectividad de mejores diseñadores. Piensan que de este modo sus hijos obtendrán mejores notas y gracias a ello y también a las actividades extracurriculares que habrán realizado, estarán en condiciones de entrar en aquella universidad deteriorada y determinada, de cursar ese máster en concreto y así ad infinitum. Luego repiten el mismo ciclo con sus nietos. Tales personas piensan que este mundo no evoluciona y que el futuro será una réplica del presente. Si seguimos devastando nuestros bosques y destruyendo así nuestra fuente de oxígeno, ¿qué van a respirar nuestros hijos dentro de 30 o 40 años? Si no dejamos de envenenar el agua y los alimentos naturales, ¿de qué se nutrirán? Si continuamos produciendo un exceso de CFC y otros desechos orgánicos y agujerando sin ningún escrúpulo la capa de ozono, ¿podrán vivir en el exterior? Si nuestro planeta se sobrecalienta debido al efecto del invernadero y el nivel de los océanos aumenta hasta inundar nuestras costas y presionar determinando las fallas oceánicas y continentales, ¿dónde vivirán? Y los hijos y nietos de los chinos, los africanos, los australianos y el resto del mundo son tan vulnerables como los demás, pues también son inevitablemente residentes de este planeta. Además, hay otra cuestión. Si nos reencarnamos, no hay duda de que seremos uno de estos niños. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto por los test de inteligencia y por las universidades cuando no dispondremos de un mundo que albergue a nuestros descendientes? ¿Por qué la gente se obsesiona tanto por vivir muchos años? ¿Para qué conseguir un poco años más de vida? ¿Para pasarlos infelizmente en un geriátrico? ¿De qué sirve preocuparse por el nivel de colesterol, las dietas ricas en fibra, el control de las grasas, los ejercicios aeróbicos, etcétera? ¿No tendría más sentido disfrutar del presente? ¿Realizarnos cada día, amar, ser amados y no preocuparnos tanto de la salud física en este futuro incierto? ¿Y si no hay futuro? ¿Y si la muerte es una liberación y un estado de felicidad? Con esto no quiero decir que nos olvidemos de nuestro cuerpo y que fumemos y bebamos en exceso, ni tampoco que abusemos de ciertas sustancias o nos volvamos obesos. Esto nos causaría dolor, aflicción e incapacidad física. Simplemente dejemos de preocuparnos tanto por el futuro. Tratemos de ser felices ahora. La paradoja es, adoptando esta actitud y sintiéndonos dichosos en el presente, es probable que vivamos más años. El cuerpo y el alma son como el coche y el conductor. Recordemos siempre que somos el conductor y no el coche. No debemos identificarnos con el vehículo.
Este empeño actual en prolongar nuestra vida, en vivir hasta los 100 años, es una locura. Sería como conservar nuestro viejo Ford después de haber recorrido con él más de 300,000 kilómetros. La carrocería está oxidada, el circuito de transmisión se ha reparado 5 veces, el motor se está cayendo a trozos y aún así nos resistimos a cambiarlo. Entretanto, hay un Corvette de primera mano esperándonos a la vuelta de la esquina. Solo hemos de bajar tranquilamente del Ford y subirnos al hermoso Corvette. El conductor, el alma nunca cambia. Solo cambiamos de coche. Y, por cierto, creo que a vosotros os está esperando un Ferrari en la calle. Capítulo 9. Hasta donde me alcanza la memoria, inconscientemente me he remitido a las experiencias de un estado previo de la existencia. Viví en Judea hace 800 años, pero nunca supe que Cristo estaba entre mis contemporáneos. Las mismas estrellas que me miraban cuando era un pastor de Asiria, me miran ahora como ciudadano de Nueva Inglaterra. Henry David Trudeau. Pasaron 2 semanas antes de que viera de nuevo a Elizabeth, pues se ausentó de la ciudad en un viaje de negocios, algo que solía hacer muy a menudo. Aquella sonrisa con la que había abandonado su última sesión se había desvanecido. La realidad y las presiones de la vida cotidiana se reflejan de nuevo en su rostro. A pesar de todo, ella deseaba continuar su viaje de retorno al pasado. Había empezado a recordar importantes acontecimientos y lecciones de otras vidas. Había tenido un atisbo de esperanza y felicidad. Quería más. Se sumió en un trance profundo. Evocó las piedras de Jerusalén y sus diferentes colores. Iban cambiando de tonalidad con la luz del día y de la noche. A veces eran doradas, otras tenían un tono rosado o beige, pero aquel color dorado siempre volvía. Recordó los polvorientos caminos empedrados de su pueblo, cercano a Jerusalén, las casas, los habitantes, su indumentaria y sus costumbres, las higueras y los viñedos, los campos de trigo y de lino. Al fondo de una calle había un pozo rodeado de viejos robles y granados. En Palestina corrían tiempos de intensa actividad espiritual y religiosa. Al parecer, como siempre, tiempos de cambio y de sufrimiento, pero también de esperanza, tiempos duros de ganarse la vida a duras penas, de una constante opresión por parte de los invasores romanos. Recordó que su padre era un alfarero que se llamaba Eli y que trabajaba en casa. Con el agua del pozo y la arcilla hacía recipientes de diferentes formas, como jarrones, cuencos y otros utensilios de cocina para la familia, para los habitantes del pueblo y en ocasiones para vender en Jerusalén. A veces los mercaderes iban a su pueblo a comprarle jarros, ollas o tazones. Elizabeth describió meticulosamente el torno de alfarero que su padre utilizaba y las habilidades con que éste lo hacía girar, además los muchos otros detalles de la vida en el pueblo. Ella se llamaba Miriam y era una niña feliz que vivió en una época turbulenta. Cuando las revueltas empezaron a estallar en su pueblo, su vida cambió para siempre. Avanzamos hacia el siguiente suceso que marcó su vida: la muerte prematura de su padre después de ser capturado por los soldados romanos. Fue fugitivo continuamente, y estos fustigaban continuamente también a los cristianos que vivían en Palestina en aquella época. Jugaban cruelmente con ellos solo para entretenerse. En uno de estos pasatiempos mataron a su amado padre sin querer. Primero le ataron por los tobillos a un caballo que montaba un soldado y lo arrastraron por las calles. Al cabo de un minuto, que se les hizo interminable, el caballo se detuvo. Su cuerpo estaba apaleado, pero él logró sobrevivir en aquel suplicio. Miriam, aterrorizada, oía los gritos y las risas de los soldados. Aún no habían acabado con él. 2 de aquellos romanos se enrollaron con los cabos de la cuerda alrededor del torso y empezaron a dar brincos como harían unos caballos. Su padre salió despedido hacia adelante y se golpeó la cabeza con una roca muy grande. Le hicieron de muerte. Los soldados lo dejaron tirado en medio de la polvorienta calle. La sinrazón de aquel suceso vino a añadirse a la profunda angustia, la rabia, la amargura y la desesperación que sintió Miriam tras la violenta muerte de su padre. Para los soldados aquello no era más que un deporte. Ni tan siquiera sabían quién era aquel hombre. Nunca habían sentido su mano suave cuando curaba con cariño los rasguños de su hija, ni habían visto con el
qué diligencia manipulaba el torno. Tampoco conocían el aroma que despedía su cabello después de tomar un baño, ni la dulzura de sus besos y sus abrazos. No habían convivido diariamente con aquel hombre tan amable y cariñoso. Sin embargo, en unos pocos minutos de terror pusieron fin a una bella existencia y llenaron de aflicción los restantes años de Miriam, que nunca llegó a superar aquella pérdida ni a llenar aquel tremendo vacío. Todo por diversión. Estaba indignada por la irracionalidad de aquel hecho. Sus lágrimas de odio se entremezclaban con las del dolor. Arrodillada en el camino polvoriento y manchado de sangre, la niña acunaba la cabeza de su padre que descansaba sobre su regazo. El hombre ya no hablaba. Un hilo de sangre se escapaba por la comisura de sus labios. Miriam oía un barboteo en el pecho de su padre cada vez que él se esforzaba en respirar. Estaba a punto de morir. Sus ojos se iban ensombreciendo. Se acercaba el final de su vida. «Te quiero, padre», susurró fijando la vista en aquellos ojos agonizantes. «Siempre te querré». Mirándolo por última vez, su padre pestañeó en señal de haber comprendido el mensaje y sus apagados ojos se cerraron para siempre. Miriam se quedó meciéndolo en su regazo hasta la puesta del sol. Su familia y los habitantes del pueblo se llevaron el cuerpo para preparar el entierro. La niña tenía presente la mirada de su padre. Estaba segura de que él la había entendido. Al sentarme en silencio, inmovilizado por la profunda desesperación de Elizabeth, me di cuenta de que la cinta de grabación se había acabado. Coloqué una nueva y se encendió otra vez la luz roja de grabación. El aparato volvió a funcionar. Asocié el dolor actual de Elizabeth con el que había sufrido en Palestina hacía casi 2000 años. Me encontraba ante otro caso en el que el dolor de un pasado remoto acrecentaba el dolor actual. La experiencia de la reencarnación y el conocimiento de que existe la vida después de la muerte, ¿podrían sanar aquel sufrimiento? Centré mi atención en Elizabeth. Avanza en el tiempo. Ve hasta el próximo hecho importante en esa vida, le indiqué. No hay ninguno, respondió. ¿Qué quieres decir? No ocurrió nada importante. Voy hacia adelante, pero no sucede nada. ¿Nada de nada? No, nada, repitió pacientemente. ¿No te casas? No. No vivo muchos años, no me importa la vida, no cuido de mí misma. La muerte de su padre la había afectado tan intensamente que cayó en una fuerte depresión cuyos efectos la llevaron a una muerte prematura. He salido del cuerpo de Miriam, anunció Elizabeth. ¿Qué te ocurre ahora? Floto, dijo mientras su voz se apagaba gradualmente. No tardó en hablar otra vez, pero las palabras que pronunciaba no eran suyas. Su voz era más potente y profunda. Elizabeth consiguió lo mismo que Catherine, algo muy, muy raro que muy pocas pacientes logran hacer. Transmitió mensajes e información de los maestros, seres sobrenaturales procedientes de dimensiones superiores. Mi primer libro recoge gran parte de su sabiduría. Yo podía percibir mensajes similares cuando meditaba, pero las palabras adquirían un sentido más profundo cuando provenían de mis pacientes. Sabía que tenían que confiar más en mis propias capacidades como oyente para recibir y percibir los mismos conceptos procedentes de las mismas fuentes. Recuerda, dijo la voz. Recuerda que siempre eres amado. Siempre estás protegido. Nunca estás solo. Tú también eres un ser de luz, de sabiduría y de amor. Y nunca serás olvidado. Nunca se te ignorará. No eres tu cuerpo. No eres tu cerebro. Ni siquiera eres tu mente. Eres espíritu. Lo único que debes hacer es conseguir que tu memoria vuelva a despertar, a recordar. El espíritu no tiene límites, ni los límites del cuerpo físico ni los del intelecto o la mente. A medida que la energía vibratoria del espíritu va disminuyendo para que pueda vivir experiencias en ambientes más densos como vuestro planeta tridimensional, el espíritu se va cristalizando y se va transformando en cuerpos cada vez más densos.
El nivel de mayor densidad equivale al estado físico. En este estado, el ritmo vibratorio es más lento y el tiempo transcurre muy rápido, porque están en relación inversamente proporcional al ritmo de la vibración. Conforme este aumenta, el tiempo transcurre más despacio. Esto explica por qué resulta difícil escoger el cuerpo apropiado y el momento oportuno para regresar al estado físico. Se debe a la irregularidad del tiempo. Hay muchos niveles de conciencia y diferentes estados vibratorios, pero no es primordial que conozcas todos los niveles. El primer nivel de los 7 existentes es el más importante. Es fundamental que experimentéis el primer plano en lugar de teorizar sobre los planos superiores. A la postre tendréis que experimentarlos todos. Tu tarea es la de enseñar basándote en la experiencia. Selecciona todo lo que es creencia y fe y transfórmalo en experiencia para que el aprendizaje sea completo, porque la experiencia trasciende la creencia. Enséñales a experimentar. Acaba con sus miedos. Debes enseñarles a amar y ayudarse mutuamente. Esto implica el libre albedrío de los demás, pero trata de llegar a ello con amor. Extiéndeles una mano con compasión para ayudarles. Esto es lo que debéis hacer en vuestro plano. Los humanos siempre piensan que son los únicos seres del universo. Esto no es cierto. Hay muchos mundos y muchas dimensiones, muchas más almas que recipientes físicos. Además, el alma puede separarse en 2 partes si lo desea y vivir más de una experiencia al mismo tiempo. Esto es posible, pero se requiere un nivel de crecimiento que muchos todavía no han alcanzado. Al final, veréis que solo hay un alma, como una pirámide, y que toda experiencia se comparte simultáneamente, pero por ahora no es así. Cuando mires a los ojos a otra persona, a cualquiera, y veas tu propia alma reflejada, entonces sabrás que has alcanzado otro nivel de conciencia. En este sentido, la reencarnación no existe porque todas las vidas y todas las experiencias son simultáneas. Pero, en el mundo tridimensional, la reencarnación es tan real como el tiempo, las montañas o los océanos. Es una energía como cualquier otra, y su realidad depende de la energía de quien la percibe. Mientras una persona perciba los cuerpos físicos y los objetos materiales, la reencarnación será real para ella. La energía se compone de luz, amor y conocimiento. Aplicar con amor este conocimiento conduce a la sabiduría. Actualmente existe una gran falta de sabiduría en vuestro plano. Elizabeth dejó de hablar. Al igual que Catherine, recordó los detalles de sus vidas físicas anteriores. En cambio, no se acordaba en absoluto de los mensajes provenientes del estado intermedio entre 2 vidas. Ambas mujeres se hallaban en un trance profundo cuando transmitieron estos mensajes. Muy pocos pacientes llegan a un nivel tan profundo como para sufrir amnesia. Elizabeth, al igual que Catherine, podía ayudar a corregir con sus mensajes la falta de sabiduría en nuestro plano. Antes de que Elizabeth terminara su tratamiento, recogimos muchos más datos. Mi contacto con la sabiduría de los maestros fue escaso, porque la terapia de Catherine finalizó cuando ella se recuperó. Sin embargo, voy recibiendo más información de un sueño esporádico, increíblemente auténtico, casi lúcido, tal como explicado en las conferencias transcritas al final de mi libro Muchas vidas, muchos maestros. En algunas ocasiones los mensajes vienen a mí cuando me encuentro en un estado parecido al sueño, de meditación profunda. Por ejemplo, se me reveló un método de psicoterapia para el siglo XXI, de naturaleza psicoterapeuta espiritual, que podría reemplazar en el futuro las anticuadas técnicas tradicionales. Los mensajes y las imágenes se acumulaban en mi cerebro a gran velocidad y con una claridad brillante y fugaz a la vez. Lamentablemente no podía grabar en una cinta mi mente, la estación receptora. Así pues, las ideas son como piedras preciosas, pero mis palabras, tratando de explicar y definir esos veloces pensamientos, son como la escoria. El comienzo fue en claro mensaje. Todo es amor. Todo es amor. Con el amor llega la comprensión.
Con la comprensión llega la paciencia, y entonces el tiempo se detiene y todo es ahora. Comprendí al instante la autenticidad de estos pensamientos. La realidad es el presente, mora en el pasado, en el futuro, y es insano y doloroso. La paciencia detiene el tiempo, el amor de Dios lo es todo. Enseguida caí en la cuenta de que estos pensamientos estaban dotados de un poder terapéutico. Empecé a comprender. El amor es la respuesta primordial. No es una abstracción, sino una energía real o una gama de energías que tú mismo puedes crear y conservar dentro de tu ser. Se trata simplemente de amar. Estás empezando a alcanzar a Dios dentro de ti. Siente el amor y exprésalo. El amor hace que el miedo se desvanezca. No puedes sentir ningún temor si sientes amor. Como todo es energía y el amor abarca todas las energías, todo es amor. Esta es la clave de la naturaleza de Dios. Cuando amas y no tienes miedo, eres capaz de perdonar. Puedes perdonar a los demás y también perdonarte a ti mismo. Así empiezas a ver las cosas desde la perspectiva apropiada. El sentimiento de culpabilidad y la rabia son reflejos del mismo temor. La culpa es una rabia sutil que diriges hacia adentro. Perdonando disuelves la culpa y la ira, que son sentimientos innecesarios, emociones nocivas. Perdona. Es un acto de amor. El orgullo es un obstáculo para el perdón, una manifestación del ego que es el yo falso y transitorio. Tú no eres tu cuerpo, ni tu cerebro, ni tu ego. Eres más poderoso que todo ello. Necesitas que tu ego sobreviva en el mundo tridimensional, pero solo la parte que procesa información. El resto, el orgullo, la arrogancia, la desconfianza, el miedo, son sentimientos totalmente innecesarios. Esos aspectos del ego te alejan de la sabiduría de la felicidad y de Dios. Has de trascender el ego y encontrar tu verdadero yo, que es permanente, la parte más profunda de ti, tu parte sabia, llena de amor, la que te proporciona confianza y te da felicidad. El intelecto es importante en el mundo tridimensional, pero la institución lo es aún más. La intuición lo es aún más. Lo que creéis que es la realidad es una ilusión y viceversa. La realidad es el reconocimiento de vuestra inmortalidad, divinidad y eternidad. La ilusión es vuestro mundo tridimensional y transitorio. Esta inversión de los términos es perjudicial para vosotros. Ansiáis la ilusión de la seguridad en lugar de desear la seguridad de la sabiduría y del amor. Anheláis ser aceptados cuando en realidad nunca podéis ser rechazados. El ego crea espejismos y encubre la verdad. Debéis disolverlo y dejar que la verdad salga a la luz. Con el amor y la comprensión llega la perspectiva de la paciencia infinita. ¿De qué sirve tener prisa? De todas maneras, aunque tú no lo veas así, el tiempo no existe. Cuando no vives en el presente y te dejas absorber por el pasado o te preocupa el futuro, te apenas y te afliges a ti mismo. El tiempo también es una ilusión. Incluso en el mundo tridimensional, el futuro es solo un sistema de probabilidades. Entonces, ¿por qué te preocupas? Puede hacerse una terapia para el yo. Comprender forma parte de ella. El amor es la terapia fundamental. Los terapeutas, los maestros y los gurús pueden ayudarte, pero solo durante un tiempo limitado. El camino verdadero es la introspección, y tarde o temprano deberás recorrerlo sin ayuda de nadie, aunque en realidad nunca estás solo. Cuando sea necesario, mide el tiempo, pero hazlo en lecciones aprendidas y no en minutos, horas o días. Puedes curarte en 5 minutos si alcanzas el nivel de entendimiento adecuado, o puede tardar 50 años, da lo mismo. Debes recordar el pasado y después olvidarlo. Déjalo atrás. Este proceso es útil tanto para los traumas de la infancia como para los de la vida anterior, y también sirve para cambiar de actitud, para alcanzar los malentendidos, para modificar los sistemas de creencia que se nos han inculcado y para renovar todo tipo de vieja idea. De hecho, puede aplicarse a toda clase de pensamientos. ¿Cómo podrás ver las cosas con claridad y frescura si reina el caos en tu mente? ¿Y si necesitas aprender algo nuevo? ¿Y si has de adoptar una nueva perspectiva? Los pensamientos crean la ilusión de la división y la diferencia. El ego la perpetúa y esta ilusión conduce al miedo, la angustia y un profundo sufrimiento que a su vez producen rabia y violencia. ¿Cómo puede haber paz en el mundo cuando predomina esta caótica emoción?
Hay que desenmarañarlas, volver al origen del problema, a los pensamientos, a los viejos pensamientos. Dejad de preocuparos y emplead vuestra sabiduría intuitiva para sentir el amor otra vez. Meditad, sed conscientes de que todo está entrelazado y relacionado entre sí. Concentraos en la unidad, no en la diferencia. Fijaos en vuestro yo verdadero. Contemplad a Dios. La meditación y la visualización os ayudará a detener la caudal de vuestro pensamiento y empezar vuestro viaje de regreso al pasado. Así se producirá la curación. Empezaréis a utilizar vuestra nueva mente, comprenderéis vuestra sabiduría concreta y crecerá, entonces habrá paz. La relación que mantienes conmigo mismo es similar a la que mantienes con los demás. Has vivido en muchas épocas y en distintos cuerpos. Por consiguiente, pregúntale a tu yo ¿por qué tiene tanto miedo? ¿Por qué te asusta correr riesgos razonables? ¿Acaso te preocupa tu reputación o lo que los demás piensen de ti? Estos miedos te condicionan desde la infancia o incluso desde antes. Hazte estas preguntas. ¿Qué tengo que perder? ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? ¿Quiero vivir el resto de mi vida en estas condiciones? Comparado con la muerte, ¿esto es tan arriesgado? En tu evolución, no tengas miedo de encolerizar a otra persona. La cólera solo es manifestación de su inseguridad. El hecho de tener miedo de su ira puede frenar tu progreso. La rabia sería algo así simplemente estúpido si no generara tanto sufrimiento. Transformadla en amor y perdón. No permitas que la depresión o la angustia obstaculicen tu desarrollo. Cuando te deprimes, pierdes la perspectiva, olvidas y das las cosas por sentado. Agudiza tu atención. Recapacita sobre tus valores. Recuerda qué es lo que no debes dar por hecho. Cambia tu punto de vista y no olvides lo que es importante y lo que no lo es. Evita caer en la rutina, no pierdas la esperanza. Cuando te angustias, te sientes perdido dentro del ego, sin límites que te protejan. Se despierta en ti un vago recuerdo de falta de amor, una herida en tu propio amor, una pérdida de paciencia y de serenidad. Recuerda que nunca estás solo. Ten el valor de correr riesgos. Eres inmortal, nadie puede hacerte daño. A veces los mensajes no son tan psicológicos y parecen proceder de una fuente más tradicional, más didáctica. El estilo es algo diferente, casi como si se tratara de un dictado. Existen varios tipos de karma. De deudas, por saldar. El karma individual corresponde a las propias obligaciones de la eternidad que solo le pertenecen a ella. Pero también hay un karma colectivo, las deudas del grupo, y existen diversos grupos, religiones, razas, nacionalidades, etc. En un nivel más amplio está karma planetario, que afecta al destino del planeta y sus consecuencias. En el karma colectivo no solo hay deuda individual acumulada y sedimentadas, sino que sus consecuencias terminan por atribuirse al grupo, al país o al planeta. La aplicación de este karma colectivo determina el futuro del grupo o del país. Pero también se aplica al individuo que se reencarna dentro del grupo o del país, o al mismo tiempo y en relación con este grupo o país, aunque no se pertenezca a él, o en una época posterior. La acción se convierte en una acción correcta cuando se lleva a cabo a lo largo del camino a través del sendero que conduce a Dios. El resto de caminos acaban siendo falsos senderos o espejismos, y la acción que se lleva a cabo a lo largo de ellos no es la acción correcta. Así pues, la acción correcta estimula la espiritualidad de la persona y su recuperación. Toda acción que favorezca la justicia, la misericordia, el amor, la sabiduría y todos los atributos que denominamos divinos o espirituales es inevitablemente una acción correcta. Los frutos de las acciones que se llevan a cabo por los otros caminos son transitorios, ilusorios y falsos. Son frutos tentadores y engañosos, pero no son lo que realmente deseamos. Los frutos de una acción correcta abarcan todo nuestro objetivo y anhelo y todo lo que necesitamos y deseamos. La fama es un buen ejemplo. Todo aquel que persigue la fama como una meta en la vida probablemente la obtendrá durante un tiempo. Pero esta fama será pasajera e insatisfactoria. Sin embargo, si la fama llega de un modo espontáneo como resultado de la acción correcta, de la acción llevada a cabo por el camino, se conservará y será verdadera, aunque para la persona que se halla en el camino esto no será importante. He aquí la diferencia entre el deseo egoísta de fama por parte de la persona y la fama no buscada y no deseada, que es el resultado de la acción correcta.
La primera es ilusoria y efímera, la segunda es real y duradera y es fiel al alma. En el primer caso se acumula el karma y es necesario saldarlo, en el segundo no. A veces los mensajes se suceden como destellos y son muy concisos. El objetivo no es ganar sino explorar. Luego, como si les volvieran a tocar el turno, los mensajes son de nuevo más psicológicos y adquieren la forma de impresiones que se suceden unas detrás de otras como centellenos. Dios perdona, pero también debes ser perdonado por los demás y tienes que perdonarlos a ellos. El perdón también es una responsabilidad tuya. Debes perdonar y ser perdonado. El psicoanálisis no repara los daños. Tienes que ir más allá del entendimiento y realizar cambios, mejorar el mundo, arreglar las relaciones, perdonar a los demás y aceptar su perdón. Es sumamente importante perseguir la virtud sin descanso. Solamente hablar de ella no es suficiente. Entender con el intelecto y no aplicar un remedio tampoco es suficiente. Pero expresar el amor sí lo es.